Hola, ¿qué tal estás? La verdad es que hoy te vengo con una cosa distinta. Es una especie de experimento que quiero ver qué tal sale y que creo que puede resultar una sección bastante chula para compartir contigo, pues al final el valor principal que encuentro en cada una de mis lecturas. Anda, que no te he dado ya la paliza con el hecho de leer un libro a la semana de copy, de storytelling y de cuestiones que te aporten. Al final, personalmente para mí es lo que más suma, lo que más te permite tener capacidad para enfrentarte a clientes de la mejor manera posible. Y siempre te he contado, o por lo menos te lo he ido y repetido por Instagram, que yo leo todos los libros en el iPad. Tengo el iPad Pro muy antiguo, me quiero comprar uno nuevo, por cierto. Y luego aquí, porque me los compro en Kindle, y lo que suelo hacer es separar la pantalla entre una pantalla donde está la aplicación y otra pantalla donde voy tomando notas. Bueno, ahora tengo las notas en ordenador, ¿vale? Para poder verlas bien. Y además de que luego se guarden y tal, a mí me es muy cómodo, porque yo sobre todo leo no ficción y me permite aprender muchísimo. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, me acabé 3 libros y ha sido como una maravilla. Total, que el libro último que me he leído que quiero compartir contigo se llama El Camino Amarillo, es de Víctor Gay y es un libro sobre storytelling, El Camino Amarillo, los 7 pasos de storytelling. He ido tomando varias notas a lo largo de todo el proceso de lectura y me gustaría compartirlas contigo para, oye, que a lo mejor a ti te apetece leerlo y con esto pues te entran las ganas totales. Además te quiero invitar a que te pases por la sección de libros de la página web de la academia donde estoy desgranando capítulo a capítulo muchos libros y que de alguna manera te pueden servir para aplicar toda la estrategia de copy y de storytelling que tienen sin que necesites leerlos. Así que ahí te lo dejo. Bueno, como te contaba, voy a estar mirando mucho el ordenador, ¿vale? El libro se llama El Camino Amarillo de Víctor Gay y son los 7 pasos del storytelling. Básicamente es un libro que busca que desde cero puedas aprender storytelling. Si no sabes nada, es una opción de las más interesantes que he encontrado para empezar a aprender. Y si sabes, te aseguro que vas a encontrar cosas nuevas. Yo al final con el storytelling llevo jugando ya muchos años y aquí he encontrado cosas chulas, detallitos que a lo mejor se me habían olvidado. O sea que merece mucho la pena leerlo. Además, en digital está bastante barato, así que, oye, yo le daría una oportunidad. Mira, concretamente el autor dice que este libro te ayudará a tener más éxito comunicando, contando tu experiencia y la de tu marca de una manera adecuada, diferencial e inspiradora, a conectar con tu audiencia con storytelling transmedia, que es cuando combina diferentes formatos, por ejemplo, escrito y audio, audio y audiovisual, etcétera, y sea coherente en todos los canales que usas. Esto es muy importante, la sensación de omnicanalidad de la que ya te he hablado en el canal, que básicamente viene a ser que el cliente tenga la sensación de estar tratando siempre con la misma empresa, con independencia de por dónde esté conectando. Ser recordado por comunicar con relatos emocionales que sirvan para ofrecer proyectos, servicios o productos, que es seguramente lo que más te interesa. Vender más e inspirar a tus clientes con presentaciones que impacten, esto seguro que también te llama la atención. Ganar reputación preparando discursos, conferencias y esquemas de artículos. Y por último, enamorar con contenidos de calidad en tus redes sociales. A ver, otra cosa no, pero la promesa promete, valga la redundancia. Y yo te puedo asegurar que es un libro que merece la pena. Te dejaré en las notas del programa también el enlace a Amazon por si lo quieres comprar. Como siempre te digo, es un enlace de afiliados. Si lo compras a ti te cuesta lo mismo, yo me llevo una pequeña comisión y oye, apoyas este proyecto para que siga saliendo hacia adelante. Aunque hay que decir que cada día somos más, estoy más contento con el desempeño de este canal que está siendo una locura y se vienen muchas, muchas sorpresas en los próximos días. Así que bueno, estate atento. La primera clave que da Víctor Gay a la hora de enfrentarte a todo el tema del storytelling es que para que una historia que cuentes convenza, tú mismo te la tienes que creer. Y habla de que hay que ir más allá de simplemente creérsela y hay que apasionarse por ella. De hecho, esto es lo que él cuenta. Que si ves a los grandes storytellers del mundo, a gente como Simon Sinek, Steve Jobs, Bill Gates, incluso Elon Musk en Tesla, son personas cuyo discurso se creen con pasión y lo transmiten con muchísimas ganas. Y esa es la principal razón por la que tanto público conecta con ellos. Porque son capaces de transmitir esa fuerza y esas personas acaban convencidas de lo que les están contando. Y esto es magia pura y dura. Evidentemente también habla de personas como Hitler que utilizaron el storytelling para justamente lo contrario, para hacer el mal. Pero habla de este ejemplo con muchísimo acierto, porque dice que los historiadores de la época de Hitler decían que no utilizaba unos discursos súper elaborados ni súper intelectuales, sino que era su magnetismo y la pasión que transmitía a la hora de contar su propio relato lo que hizo que tantas personas le siguieran. Y hay que pensar que este hombre causó el caos en Europa en el siglo XX. Entonces, algo
tenía que tener para esa transmisión. Era precisamente esa pasión con la que transmitía su relato lo que conseguía que el resto conectara con él y decidieran seguir sus pasos. O sea, imagínate el poder que tiene el storytelling. Otro de los temas que trata Victor Gay en este libro es el habitual dilema entre si un storyteller se hace o se nace, ¿no? Si tienes que nacer con unas capacidades básicas a la hora de poder contar una historia o es algo que vas trabajando con el tiempo. Él pone dos ejemplos. La primera presentación fallida de Steve Jobs, donde fue un desastre todo lo que contó y nadie le hizo ni puñetero caso. Y una de Gandhi, donde se tuvo que ir corriendo porque le asustaba hablar en público. Y luego te pone el ejemplo de cómo estos dos personajes evolucionaron y se convirtieron en referentes, sobre todo gracias al poder de sus historias, de cómo transmitían. Y creo que todos tenemos en la mente la imagen de una keynote de Steve Jobs hablando al público y ganándoselo. O sea, yo tengo un Mac, tengo un iPhone, tengo un iPad. Algo tenía que tener este hombre. Y Gandhi, pues evidentemente, fue un impacto en el mundo que es que no hay ni que decirlo, ¿no? Entonces, él habla de que todo este mundo se construye a partir de aprender, desarrollar tácticas, etcétera, etcétera y etcétera. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando habla de storytelling, él dice que hay 7 pasos para aprender a hacerlo bien, que es comprender los conceptos básicos, saber qué quieres vender, profundizar en tus propias experiencias, porque él habla de que no hay que ser un gran storyteller para hacerlo, sino que dentro de cada uno tenemos muchas posibilidades, definir las 4 claves del relato, ver cuál es la semilla del relato, dar forma a tu viaje del héroe y preparar y ensayar, y preparar y ensayar. Como ves, cuestiones que por lo menos parece que a simple vista están al alcance de todos y que merece mucho la pena intentarlo, porque si de verdad tiene tantos beneficios como nos están contando, que te digo yo que sí que los tiene, pues oye, mejor que mejor. La próxima sesión de estas me voy a tener que preparar un café para compartirlo contigo, para poder charlar mucho más tiempo. Vale. Bueno, te habla un poco de origen y de historia storytelling, que tampoco es lo más importante, de lo que es una historia. Y luego ya te habla pues de los lados del cerebro, ¿no? Como que hay un lado más racional y otro más creativo, y que el storytelling va al lado más creativo. Habla de una cuestión que es muy importante, y es que muchos pensamos que las decisiones las tomamos con la parte racional del cerebro, pero es mentira. Toda decisión se toma desde el punto de vista emocional, lo que pasa es que luego buscamos racionalizarla. Y desde este punto de partida, desde donde parte Victor Gay para decirle al mundo, hey, si quieres convencer tienes que hacerlo desde la historia, desde el lado emocional, porque eso es lo que va a permitir que luego la propia persona busque la razón para dártela. Pero sin ella lo habrás perdido. De hecho, esto está muy a la orden del día con lo que dice Steve Allen en su libro Persuasión y Influencia, que lo tienes en la academia, capítulo a capítulo, que básicamente viene a contarnos que el cerebro tiene como dos fases a la hora de intentar ser convencido. Una fase alfa, que es cuando vamos a por ella a partir de razonamientos, y habla de que cuando un razonamiento es directamente contrario a lo que pensamos, lo descartamos. Sin embargo, si esos mismos razonamientos llegan desde una historia, el cerebro pasa de fase alfa a fase beta, que es una fase donde está mucho más cercano, donde está mucho más abierto, y es el poder de la narración lo que consigue que eso entre, ¿no? Entonces Víctor Gay habla de que todas las historias tienen que vender lo mismo, que es un cambio, una transformación. Toda historia parte de un punto A un punto B. Y esto lo puedes ver desde los anuncios de Coca-Cola del personaje triste al personaje contento, hasta el Señor de los Anillos del Frodo del principio al Frodo del final. Y además, este tipo de evolución, esta historia de transformación, es lo que tiene que conseguir que el cliente empatice con él. Es lo que tiene que lograr que este cliente pues al final diga, ostras, es que ese mismo cambio yo me veo reflejado, ese mismo cambio yo lo quiero para mí, ese mismo cambio lo quiero conseguir. Y con esta empatía y esta conexión es cómo se consigue dar ese punto de partida, ¿vale? Al final habla de que sirve para inspirar. Y pone un ejemplo muy claro de cuestiones que usaron, por ejemplo, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy en discursos, y es que cuando cuentes una historia, es mejor centrarlo en un solo personaje que en una gran masa. Si hablas de, me lo invento, del pueblo judío, en una de las tantas veces que lo han pasado mal a lo largo de la historia, la empatía que se va a conseguir es muy poca. Pero si hablas de un niño judío o una niña judía, todo cambia. Y si no, que se lo digan a Ana Frank. Esto es muy importante, porque cuando personalizamos las historias se consiguen mucho más resultados, las hacemos más básicas. Víctor Gay habla de que una de las claves para construir un buen relato es saber qué estamos vendiendo. Y es que a veces no es así. Hay muchas personas que dudan sobre qué quieren vender, qué no, y combinan muchísimas cuestiones que deberían evitarse. Céntrate en una y vea por ello. Y cuando sepas qué quieres vender, tienes que decir también a quién se lo quieres vender. Este es el otro punto de inflexión que te va a permitir
ir hacia adelante. Habla de que para explicar una historia, para construir una historia, no necesitas andarte demasiado por las ramas, sino que necesitas una experiencia propia. Solo una. Con eso ya puedes marcar la diferencia para siempre. Así que intenta encontrar esa experiencia, intenta encontrar ese punto de partida propio. De hecho, habla de que cuando intentas vender algo con experiencia es mucho más fácil que sin experiencia. Sin experiencia tienes que buscar experiencias paralelas para intentar hacerlo. Imagínate que quieres vender un servicio que no tienes experiencia detrás. Pues tendrás que buscar otros elementos en tu vida, en tu experiencia, en tus historias, que puedan combinarse para llevar hasta ese punto. Pero si ya tienes la experiencia, simplemente cogerla, transformarla en una narración y enviarla con el cambio, con la empatía, etcétera, pero lanzarla hacia adelante. Después de ello, habla de que ese relato tiene que tener varias claves. Tiene que conocer cuáles son las necesidades del público al que vendemos. Al final vendemos un producto o un servicio para conseguir un cambio. Tiene que saber cuáles son los adversarios, porque siempre tiene que haber un rival. Por ejemplo, hay mucha gente, incluido yo, que cuando hablamos de este tipo de formaciones, de este tipo de contenidos, decimos que las universidades están anticuadas, que no te forman para hacer nada digital. Pues ese sería nuestro adversario. ¿Vale? También tendríamos que tiene que tener un call to action sin el cual esto no sirve para nada, es decir, una vez acabada la narración, decirle si quieres conseguir tal, haz tal, por ejemplo, Coca-Cola, si quieres ser feliz, destapa una Coca-Cola y bébetela con tus amigos, ¿no? Que ahora en el estado en el que estamos estaría bastante chulo. Y luego que haya un aprendizaje, la famosa moraleja de las historias de los niños, pues esto es lo que permite que todo vaya bien. Sin ello, no hay nada más. Cuando tengas todo esto, tienes que elegir la semilla, que es el núcleo de tu historia. Si tuvieras que resumir tu historia con una sola frase, ¿cuál sería? Ese es la semilla. Y a partir de ahí tienes que construirlo. Y esto te tiene que servir como guía. Todo lo que esté dentro de la semilla, perfecto. Todo lo que esté fuera, no nos interesa, descartado. Es muy importante focalizarlo y centrarlo, que es algo de lo que ya hemos hablado. Y a partir de ahí construyes el viaje del héroe. El viaje del héroe en realidad tiene 12 fases y ya te he hablado de ellas en el canal, así que te lo dejaré por la i para que puedas ir a ver el vídeo. Pero él lo divide en 4, que es situación inicial, que es como está el protagonista, que recuerda que es el que necesita tu producto o tu servicio. Luego una llamada a la aventura, por qué sale de su zona de confort para conseguir ese objetivo. Las pruebas a las que se enfrenta y que va a solventar gracias a tu producto o a tu servicio. Y por último la apoteosis, que es cuando se transforma en esa versión final, que es la misma a la que tu cliente potencial quiere llegar. Y ya está, esto es un poquito algunas de las notas que tomé. La verdad es que hay 12 páginas y creo que aburrirte con ello pues sería un poco demasiado. Pero oye, si todo esto te sirve para tú mismo empezar a aplicar todo lo que te he contado, mejor que mejor. Te animo muchísimo a que leas Camino Amarillo, será uno de los libros que vas a estar en la biblioteca de la academia, así que para mí será un auténtico placer que te vayas por ahí y vayamos capítulo a capítulo viéndolo al detalle. Nada más, que si te ha gustado recuerda que puedes apoyar este proyecto con un me gusta y suscribiéndote, que te pases por copymelo.com para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Y por último, pero todavía más importante, te animo encarecidamente a que dejes un me gusta y te suscribas, que es gratis y es gasolina para los que estamos al otro lado de la pantalla. Te vuelvo a ver mañana mismo en un nuevo vídeo aquí en Copymelo, el canal donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten. No me acuerdo nunca el nuevo eslogan. Hasta pronto.